buenas tardes. Un gusto saludarles otra vez. Como siempre, la carrera de Ingeniería Empresarial y Sistemas de la Universidad Científica del Sur les convoca a una reflexión sobre temas vinculados con la publicación de artículos científicos en revistas indexadas para ingenieros. Visto así, este material que estamos hoy compartiendo con ustedes pudiera ser una motivación para seguir tallereando el hecho de producir artículos científicos. Recuerden que ha sido nuestra misión, nuestra propuesta en los talleres de redacción que hemos estado desarrollando para profesores y para estudiantes. Cuando hablamos de investigación, es muy frecuente el uso de términos que nos permitan identificar el tipo de investigación, el paradigma que sustenta la investigación que estamos desarrollando, y con frecuencia delineamos nuestros proyectos y nuestras tesis sobre las líneas que caracterizan la investigación. Y cuando hablo de las líneas, me refiero justamente a las líneas paradigmáticas. Una investigación cuantitativa tiene determinadas características y una investigación cualitativa tiene determinadas características, y así sucede con aquellas que tienen un enfoque mixto, ¿verdad? Eso ya ha estado analizado en las diferentes asignaturas que responden al currículum, desde la metodología de la investigación, desde los seminarios de tesis 1 y seminario de tesis 2. Pues sucede que a la hora de publicar la información que hemos recopilado, que hemos podido procesar como resultado de nuestras investigaciones cuantitativas y cualitativas, debemos tener en cuenta también el rigor del texto científico al cual nos estamos refiriendo. Y es por eso que, como siempre, comienzo compartiendo una interrogante. Recuerden que a la profe Regina le encanta la pedagogía de la pregunta. ¿Qué características conocen ustedes de las investigaciones cuantitativas? Luego de unos minutos pensando, algunos ya estarán anotando en sus cuadernos o sencillamente a través de sus propios pensamientos en alta voz estarán compartiendo desde sus dispositivos algunas ideas. Es muy bueno que estén haciéndolo junto conmigo de manera simultánea. Y vamos entonces a concretar, a precisar algunas de ellas que no podemos olvidar. En primer lugar, la investigación cuantitativa, también llamada empírico-analítico, racionalista, positivista, es aquella que se basa en los aspectos numéricos para investigar, analizar y comprobar información y datos. Pretende establecer el grado de asociación o correlación entre variables, la generalización, objetivación de los resultados mediante una muestra que permite realizar inferencias causales a una población. Estas inferencias explican el por qué sucede o no determinado hecho o fenómeno de estudio. Este tipo de investigación solo admite la información que puede ser medida y cuantificada. Se basan principalmente en la estadística y las matemáticas, entre otras herramientas para crear hipótesis y modelos sobre los que se está investigando. Algunas de las técnicas e instrumentos que se aplican, que se utilizan, que se emplean en la investigación cuantitativa son los siguientes, entre otras, claro. Las encuestas, los estudios correlacionales, las investigaciones causales, los experimentos. El estilo de redacción de artículos basados en investigaciones cuantitativas debe tener al menos estas características muy bien delineadas. Debe ser estructurado y secuencial. Se recomienda tener un esquema que guíe la redacción para que exista un orden lógico en las ideas. Debe ser sencillo, sí, sencillo porque la sencillez da la concreción de alguna manera. Utilización de un vocabulario académico y científico que no llegue a ser rebuscado. Las oraciones no deben ser demasiado largas. Evitar oraciones compuestas con más de una idea. El estilo de redacción de esas investigaciones cuantitativas, cuando estamos hablando de los artículos basados en este estilo, en este paradigma, en este enfoque,
debe ser conciso y específico. Nos referimos a ello cuando planteamos que no deben incluir datos que no aporten al análisis, evitar toda información innecesaria que no esté relacionada con el enfoque del artículo, evitar la redundancia. Y como consejo determinante, sí, un consejo que lo recibí también cuando comenzaba en estas lides de escribir. Si la información es considerada como un dato curioso y no uno relevante, entonces se debe eliminar. Si es un aspecto que ofrece una clarificación basada en un sustancioso análisis de datos, se debe considerar incluirlo como una información suplementaria. Un artículo basado en resultados de investigaciones cuantitativas debe ser conciso y específico. ¿Por qué? Porque debemos evitar la utilización de calificadores que sean imprecisos y que emitan un juicio. Evitar palabras como muy, mucho, bastante. Escoge los adjetivos cuidadosamente. No se deben utilizar aquellos que indiquen subjetividad o emoción. Abundante, increíble. Debe ser un estilo de redacción contundente. Nos referimos a ellos cuando argumentamos el hecho de que el verbo debe ser el centro de gravedad de cada oración. Evitar los verbos fáciles. Por ejemplo, hacer, tener, haber, poner, ser. Los verbos son acciones y las acciones son medibles. Estamos hablando de un texto científico, no de un espacio de narrativa o un espacio de cuento, que no es un texto menor, pero no es de lo que estamos hablando. Ahora pasemos a las investigaciones cualitativas. ¿Qué debemos rescatar de ellas para producir artículos científicos? Las investigaciones cualitativas estudian las cualidades o entidades cualitativas que pretenden entenderlas en un contexto particular. Las investigaciones cualitativas buscan conocer procesos subjetivos, pretenden acceder al significado de las acciones desde la perspectiva del actor. Es una investigación que produce datos descriptivos basados en las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Desde esta perspectiva, la investigación cualitativa es inductiva, ya que los investigadores siguen un diseño de investigación más flexible y desarrollan conceptos a partir de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas. Entiende el contexto y las personas bajo una perspectiva holística, es decir, integradora, como un todo único, es decir, con un enfoque de totalidad y no como variables. Los métodos cualitativos son humanistas. Pretende conocer el aspecto personal, las creencias, las perspectivas, los desafíos, los retos, entre otros. Veamos algunas técnicas e instrumentos que se suelen utilizar en las investigaciones cualitativas. La observación, las entrevistas, el grupo focal, el análisis documental, la categorización, la triangulación. Cuando vamos a escribir artículos científicos basados en investigaciones cualitativas, debemos observar determinadas características, al igual que lo vimos en los artículos basados en investigaciones cuantitativas. En el caso de los artículos basados en investigaciones cualitativas, la claridad está dada en la redacción, y la redacción debe basarse en el seguimiento de un orden lógico de las ideas. Se debe incluir detalles y datos que clarifiquen y apoyen los planteamientos principales. Evitar el uso de clichés y de la redundancia. Usar transiciones entre las ideas. Sofisticado. Más elaborado. No por eso rebuscado. Por ejemplo,
evitar expresiones coloquiales, mantener un estilo académico. Admite el uso de oraciones compuestas siempre y cuando las ideas estén bien conectadas y el mensaje sea claro, pero es recomendable que no sean demasiado largas. ¿Por qué? Porque se pierde la idea central, se pierde la esencia. El artículo basado en investigaciones cualitativas debe ser un texto que sea analítico. El propósito debe ser establecido claramente. Sin lugar a dudas, debe mostrarse la multiplicidad de perspectivas. Por ejemplo, atiendan este consejo: evitar absolutizaciones y generalizaciones. Siempre comparto con mis estudiantes este consejo a partir de los propios errores que he cometido cuando comenzaba a escribir. Utilizar frases como parece, sugiere, indica. La redacción debe mostrar un pensamiento crítico del autor. Hasta aquí algunas de las ideas que teóricamente pueden ustedes definir, polemizar, debatir y dialogar para construir en estos espacios asincrónicos una claridad de cómo escribir artículos científicos para revistas indexadas en las que tributen los ingenieros. Muchísimas gracias. ¿Qué queda por ahora? Queda seguir tallereando el hecho de producir artículos científicos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. No falten.